Es 1994. La gente aún usaba pantalones de tiro bajo, y las palabras selfie y hashtag no existían. En medio de un mundo que no podía prever lo que el futuro tecnológico nos depararía, surgió una serie que, sin comerlo ni beberlo, se convertiría en un icono cultural. Friends no solo conquistó las pantallas, sino que, con su mezcla de humor y drama ligero, se metió a las casas, corazones y conversaciones de millones de personas alrededor del mundo. La pregunta es, ¿por qué, más de 25 años después de su estreno, seguimos hablando de Friends? ¿Qué tiene esta serie que, aún hoy, cuando hablamos de ella, parece que estuviera más viva que nunca? Empecemos fuerte, porque, seamos sinceros, pocos fenómenos televisivos han logrado hacer lo que Friends hizo, ganarse un lugar en la historia, mantener un culto fanático que sigue vivo, y lo más importante, sostener una relevancia que, con cada generación, parece solo crecer. Friends es la especie de serie que nunca se va a ir, no, ni aunque te atrevas a cerrarle la puerta en la cara. Para quienes no vivieron los años 90, o para quienes simplemente no recuerdan aquellos tiempos, puede parecer extraño ver una comedia de esa época como una fuerza de la naturaleza que sigue dominando el presente. Pero, ¿de qué estamos hablando? Friends no fue solo una comedia más. No fue simplemente 6 personas con unas cuantas bromas y enredos amorosos. Friends fue una especie de maratón emocional que nos permitió ver el crecimiento y desarrollo de personajes que, aunque ficticios, se convirtieron en casi familiares. Aun si nunca has visitado Nueva York, nunca has tenido un amigo llamado Chandler o no te has sentado en un sofá naranja de una cafetería, hay algo en la serie que, si eres humano, lo entiendes. Lo que hizo a Friends especial desde el primer momento fue su habilidad para balancear lo ridículo con lo real. Mientras que la premisa inicial, 6 jóvenes adultos que buscan amor, amistad y sentido en sus vidas en Nueva York, podría haber sido simple y predecible, la serie logró que, por una vez, las situaciones más absurdas parecieran totalmente lógicas. ¿Quién no ha tenido una relación complicada como Ross y Rachel? ¿Quién no ha tenido a un amigo que solo habla de comida, como Joey? ¿O una amiga que, sin entenderlo, siempre tiene las respuestas correctas y hasta las más raras salidas filosóficas, como Phoebe? Ah, y por supuesto, todos hemos tenido ese amigo irónico que, a veces, no sabe cuándo callarse. Chandler, te veo. Lo que se construyó con Friends fue mucho más que solo unos chistes y situaciones cómicas. Lo que esta serie hizo fue crear momentos que trascendieron la pantalla. Momentos en los que, por un instante, el público no estaba viendo a unos actores, sino a personas reales con las que podían identificarse. Los grandes momentos de Friends no siempre tenían que ver con risas, sino con ese espacio donde todos nos sentíamos un poco más cerca de esos personajes, de sus fallos, de sus alegrías y de su crecimiento. Porque, seamos honestos, todos hemos estado allí buscando respuestas a nuestras preguntas existenciales mientras tomamos café con nuestros mejores amigos. Pero no solo son sus personajes los que hicieron de Friends una máquina de reír y reflexionar. Friends cambió el guión de la televisión con una fórmula que no todos entendieron de inmediato. La clave de su éxito fue el equilibrio entre comedia y drama. ¿Quién podría olvidar cuando Ross y Rachel gritaron en el aeropuerto? O cuando Mónica, la reina del control, tuvo su tan esperado "sí, lo haré". O, por supuesto, ese abrazo eterno entre Phoebe y Joey. Estas historias tocaban temas universales, como el amor, la amistad, las traiciones, los altibajos de las relaciones personales y, sí, también sobre cómo dejar espacio para la diversión en medio de todo el caos. En cuanto al humor, Friends tiene un encanto atemporal. Claro, los peinados de los 90, los trajes y las referencias culturales podrían darnos un déjà vu, pero el tipo de bromas que hacían los personajes, esa mezcla de ironía, observación social y torpeza de la vida diaria, sigue siendo increíblemente relevante. Chandler Bing nunca se iba a quedar atrás en la era de los memes, y Joey Tribbiani, con su famoso "How you doing?", sigue siendo un icono. El humor de Friends no ha envejecido, y su efecto perdura como un clásico que se resiste a desvanecerse. Y si hablamos de la influencia de la serie en la cultura pop, bueno, que no tocó Friends. La moda, el lenguaje, las formas de relacionarnos. Los "Diva" y "Silly Cat" llegaron para quedarse como frases de culto. Y aunque nos duela, cada vez que alguien nos pregunta "¿cómo estás?", estamos en la obligación de responder "¿cómo lo ves, Ross?". Lo impresionante es que Friends también sabía cómo hacer algo muy complicado, mezclar temas universales con situaciones cotidianas de forma que cada generación pudiera sentirse identificada. A pesar de que la serie, en sus primeros días, era el reflejo de un grupo de veinteañeros blancos, heterosexuales, viviendo en Nueva York. Pero más allá de los estereotipos y clichés, la serie nos hablaba de la amistad, del amor que no siempre es perfecto, de la soledad que puede tocar a cualquiera y de la importancia de encontrar un lugar donde sentirse aceptado, aunque todo lo demás en tu vida esté patas arriba. Y aquí estamos, años después de su final, con Friends en el centro del debate cultural nuevamente. Las plataformas de streaming lo han hecho posible, con maratons eternos que nos permiten seguir reviviendo esos momentos que, quizás, pensábamos que ya habíamos dejado atrás. Y cuando nos sentamos a ver el último episodio, esa despedida entre amigos, es imposible no sentir que estamos diciendo adiós a algo que ha sido parte de nuestra vida durante tanto tiempo, incluso si hemos visto todos los episodios 1000 veces. Entonces, ¿por qué sigue siendo famosa?
cosa, porque Friends es algo más que una serie, es un refugio, es una tradición, es el amigo que nunca te decepciona, el que siempre te hace reír, el que te entiende incluso cuando no puedes explicarlo. Friends es el espejo que, a veces, no nos damos cuenta que estamos mirando, hasta que una línea de diálogo nos hace reír y pensar, ¿en serio acabo de hacer eso también? Y así, como un buen amigo, Friends sigue aquí para nosotros. Y eso, mis amigos, no tiene precio. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.